Buenas tardes. Es un placer estar aquí y realmente resulta reconfortante verles a todos ustedes en una tarde, bueno, de lluvia no es, pero se les parece. A mí que soy coruñés no me intimida mucho, pero para un madrileño está bastante bien. Y demuestra su presencia de todos ustedes que hay una España que está muy despierta y muy atenta, ¿no? Quiero agradecer a Neos la confianza de que me haya dejado introducir este encuentro. Yo me llamo Luis Ventoso, mi presencia aquí se debe a una invitación realmente al periódico que represento, que es al debate, que es lo que tiene mérito e interés. La plataforma Neos es una idea sin duda magnífica, como indica su propio lema, porque no todo vale. En medio del sopor relativista que vive parte de la sociedad española, se está planteando un debate profundo, un cambio de paradigma político y moral. En el fondo es bastante sencillo de resumir. Se trata de minar los pilares de fondo de lo que ha sido la gran civilización occidental, que el mayor de ellos para mí, por supuesto, y para ustedes, entiendo, es el cristianismo. También el propio derecho romano, incluso el pensamiento clásico grecolatino. Hay que arrumbar todo esto para imponer una suerte de nuevo culto laico que se ha dado en llamar progresismo. Se trata de un fenómeno curioso porque postula una especie de autonomía suprema del yo, desligándolo incluso de toda alusión a la divinidad o a la trascendencia, pero alquila la autonomía de ese yo en el Estado, con lo cual el supuesto nuevo hombre liberado acaba siendo súbdito del Estado emancipador. Es un fenómeno que va contra la libertad y la dignidad de las personas. Es muy interesante y lo vamos a abordar todo esto muy bien hoy aquí esta noche. Cada vez que Europa ha aniquilado esos pilares de los que hablaba, ha acabado todo muy mal. Ha acabado en los totalitarismos que cebaron la convivencia durante el truculento siglo XX, con las escabechinas de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y los atroces también experimentos comunistas. En España, la demolición de esto que yo llamaría la gran tradición europea cobra unos perfiles propios y muy preocupantes. Hablando este domingo con el gran factotum, impulsor de todo esto, Jaime Mayoreja, me decía Jaime, no todos son los impuestos. Me parece una frase magnífica. Por supuesto, la economía es la vida de todos nosotros, es importantísima, pero no podemos soslayar lo que está pasando por detrás, que es lo que nos va a ocupar aquí esta noche. No quiero parecer el Pedro y el lobo del cuento de que viene el lobo, pero creo que es necesario resumir muy brevemente lo que está pasando. En primer lugar, está amenazada la nación. Ahora mismo está en marcha un plan de asalto al Tribunal Constitucional que tiene un objetivo, que es facilitar en España una especie de acuerdos a lo Quebec que permitirían meter de tapadillo la famosa consulta de autodeterminación. Esto, con un constitucional con un cierto aire proseparatista, se puede lograr y sería el pago por una segunda legislatura de lo que se ha dado a llamar el experimento Frankenstein. En segundo lugar, está amenazado el propio concepto de verdad. Es que ya no somos capaces ni ponernos de acuerdo sobre hechos que son, están delante de nuestras narices y no cabe objetarlos. Después está en peligro el orden social y moral que muchos defendemos, queremos y admiramos, que no es otro que del humanismo cristiano. Está amenazado con una serie de leyes aberrantes que en algunos casos subvierten la propia lógica. Por ejemplo, ahora mismo ya saben ustedes que cualquier hombre podemos hacer un registro, declaramos que soy maripili de toda la vida e ir al día siguiente al vestuario femenino. Esto son cosas que vulneran la lógica. Está una nueva vuelta de tuerca a la ley del aborto que contempla ya listas de los médicos objetores. Está una ley de memoria histórica absolutamente inaceptable. Creo que vamos a ser el único país llamado libre, declarado libre, donde se obliga a estudiar la historia de una única manera, so pena de sanción. Y está amenazada también la gran obra de concordia de la transición, que no fue más que perdonarnos unos a otros, entendernos, tirar para adelante y crear un magnífico andamiaje institucional que dio unos grandes rendimientos. Hay también una persecución a los jueces, que está en marcha estos días, por lo que me refería. Hay un señalamiento creciente a la propia prensa libre e independiente. Estos días se ha publicado un artículo de un secretario del Estado del PSOE en una revista de pensamiento socialista que directamente aboga por crear medios públicos fuertes y a la prensa privada pedir una serie de certificados de buena conducta previos antes de operar. Esto está pasando en España. La gente está con el Netflix, las cañas y el fin de semana, y esto a veces pasa desapercibido, pero todo esto está ocurriendo. Y por último, hay un dolorosísimo paso de página del tema de las víctimas de ETA, que se ha llegado al extremo de meter al partido de ETA en el sostenimiento del Gobierno de España. No les quiero deprimir porque, aunque no lo parezca, después de decir todo esto, yo estoy
en el optimismo. Pero como dice el señor Mayor Oreja, no todo son impuestos. Así que vamos a ir en esta velada a tocar todos estos temas y empezamos con otro pequeño vídeo para ubicar el primer tema, que es el asunto de la ideología de género. Gracias, Arneos, por haber confiado otra vez en mí. Gracias a todos los presentes. Me van a permitir que, bueno, ya que creo que soy la única representante femenina, me centre en el tema de la identidad femenina en concreto y que utilice un eslogan que ha sido usado normalmente por las feministas radicales en defensa del aborto, las manifestaciones pro aborto. El eslogan es el siguiente: nosotras parimos, nosotras decidimos. Yo creo que tenemos que reivindicar este eslogan, sinceramente, porque ojalá pudiéramos tener hijos y ojalá pudiéramos decidir sobre nuestros hijos. Esto es una imposibilidad actualmente. En realidad no parimos, no decidimos, porque no decidimos sobre la educación, no nos dejan, y ni siquiera, yo diría que como mujer, ni siquiera existimos, porque una serie de leyes disfuncionales, delirantes, anacrónicas, surrealistas, nos han extirpado la esencia, las raíces, nuestra naturaleza. ¿Quién nos iba a decir a nosotras las mujeres que nuestra liberación iba a suponer nuestra propia destrucción? Pero efectivamente España envejece, España se muere envejecida sin un relevo generacional. Y sin embargo, desde instancias políticas nos instan al aborto. Siguen con la idea anacrónica, obsoleta, que instauró en los años 40 Simone de Beauvoir, de que la maternidad es una tiranía, la tiranía de la procreación. Y que el hijo es una carga, un error, un problema, una enfermedad que tenemos que eliminar solas. Estamos solas las mujeres, siempre lo hemos estado con la maternidad, el feminismo nunca, jamás se ha encargado de la maternidad, pero ahora estamos más solas que nunca, porque estas leyes se han dedicado a hacernos creer que los padres son prescindibles, perjudiciales, perturbadores. Estamos solas y sin embargo fomentan el aborto. Nos piden que traigamos muerte cuando estamos preparadas, diseñadas para traer vida. Es el poder de las mujeres, un poder inmenso, el de transformar la faz de la tierra, ¿no? Decía Massimo Recalcati, psiquiatra maravilloso de Milán. La generación de una nueva vida es la transformación sin retorno de la faz del mundo. Nunca vuelve a ser el mismo. Por eso el aborto es tan retrógrado. Sin embargo, fomentan el aborto cuando realmente las mujeres no nos merecemos esto porque no queremos esto. Les diré que el 90%, prácticamente el 90% de las mujeres que van a Red Madre no abortan porque no quieren, porque son respetadas, porque son valoradas, porque se sienten queridas. Sin embargo, la Administración Pública dedica 35 millones de euros al año al aborto, frente a 3 millones escasos de euros de solo 7 comunidades autónomas al fomento de la maternidad. Como si no dejara secuelas. Acaba de dictar una sentencia el Tribunal Supremo el 14 de septiembre diciendo que decir que no deja secuelas el aborto es publicidad engañosa e ilegal. Una huella indeleble, siempre, sean cuales sean las circunstancias, a veces terribles, en las que las mujeres van a abortar, pero deja una huella indeleble y siempre supone una fractura irreversible en el corazón de la feminidad. No nos cuidan, no nos cuidamos. Una sociedad enferma que no cuida al discapacitado, al no nacido, no cuida al enfermo, no cuida a la madre embarazada. Es una sociedad enferma, pero una sociedad reacia al afecto materno y reacia al autosacrificio por los descendientes, es una sociedad disfuncional y, como dice Roger Scruton, está llamada a desaparecer. No parimos, está visto, y no decidimos tampoco las mujeres, porque no somos libres, estamos sometidas a un manual del feminismo radical. Dice Camille Plagia, el fascismo del feminismo. Nos imponen una mística de la feminidad, un patrón, una especie de lecho de Procusto, una horma en la que tenemos que encajar las mujeres, con un ideal estéril de feminidad, además basado en una aversión hacia lo masculino, en la consideración de que dedicarnos a la familia o querer tener una familia es humillante y degradante. Esta mística de la feminidad, sin embargo, esta uniformidad impostada a la que nos obligan a encajar para ser mujeres de éxito, nos genera un malestar indescriptible a las mujeres. Estamos muy desarrolladas en lo público, muy empoderadas en lo público, abandonadas en lo privado, liberadas en lo público, vulnerables en lo privado, solas una vez más. Un malestar indescriptible, como si nos hubiéramos perdido algo, estamos desgarradas, fragmentadas, rotas, como sangrando por dentro. Como si nos hubiéramos perdido algo. ¿Nos hemos perdido algo? Claro que sí, nos hemos perdido nuestra propia identidad, a golpe de leyes irracionales, absurdas, surrealistas. Hemos perdido nuestra identidad porque, como decía Simone de Beauvoir, mujer, te haces, por supuesto que nos hacemos. Tenemos todas un bagaje, una cultura, una educación, una crianza,
pero también naces mujer. Te haces y naces. Tienes una identidad, tenemos una identidad, una naturaleza. Las leyes actuales, especialmente las leyes trans, nos incitan a pensar que no hay nada biológico, no hay nada natural. Y sin embargo, la mujer, especialmente la mujer, tenemos esa huella psicológico-materna ineludible, imborrable. Estamos hechas para dar vida, para crear vida. Y eso genera en nosotras una potencia generadora maravillosa que se hunde en las raíces de nuestra esencia. El genio femenino, decía Juan Pablo II. La capacidad de desarrollar la ética del cuidado, todo lo que implica nutrir, comunicar, colaborar, empatizar, humanizar la sociedad. Ese siempre ha sido nuestro papel, hasta ahora, que nos hemos deshumanizado. Y hemos perdido la belleza. La feminidad está oscura, está triste. Hemos perdido la belleza. Decía Rilke que la belleza de la doncella es la maternidad que se presiente y prepara. La maternidad que se presiente y prepara, no que se desarrolla en acto. Se puede ser madre hipotética, metafóricamente y realmente. Se prepara y se presiente. Pero hemos perdido también la trascendencia, porque precisamente la maternidad es la donación que hace la mujer del cuerpo para que sea habitado por una alteridad que nos trasciende. Y esos son los hijos, como decía Fabrice Hadgad. Los hijos son el cimiento carnal de la trascendencia. Ya es hora de que decidamos las mujeres y rompamos esta tendencia a deconstruirnos, a deshacernos, a no respetar nuestra esencia, nuestra naturaleza, y que decidamos ser libres a favor del feminismo, de la libertad, no del fascismo, del feminismo. Libertad para ser libres de las insolentes pretensiones de aquellos que desean rediseñarnos y nos quieren rediseñar andróginos, lo que va a llevar al colapso al ecosistema humano. Libres también de aquellos que tienen las obscenas intenciones de rescatarnos. ¿De rescatarnos de qué? De nuestra feminidad, de la maternidad, de la masculinidad tóxica. Todos machistas, todos maltratadores, todos pervertidos. Esa es la idea que se desprende de las leyes como la Ley de Libertad Sexual Integral. ¿Hay maltratadores? Sí. ¿Hay machistas? Sí. ¿Hay pervertidos? Pero todos es la expresión de la ceguera del fundamentalismo, del rencor, del resentimiento, del dogmatismo blindado. Por eso reivindicamos en el feminismo de la libertad la compañía del varón, la revalorización del padre, que el padre no es prescindible, que es absolutamente necesario, pero no un hombre blandengue, como dice la señora Montero, porque entre el hombre blandengue y el machista y el maltratador está el hombre de la civilización occidental. Están los héroes griegos, están los santos cristianos, con esa mezcla de ternura y de fortaleza, de sensibilidad y de estoicismo. Héctor en la Ilíada, San José de Nazaret, representantes del antivictimismo. Por eso no interesan los héroes griegos, no interesan los santos cristianos, porque son las antivíctimas. Y ahora nos quieren víctimas, especialmente las mujeres, otra vez débiles y dependientes otra vez del Estado. Queremos libertad para tener hijos con una maternidad tranquila, con una maternidad alegre, que no sea una maternidad angustiosa, una maternidad que sea capaz de acoger, de abrirse a la contingencia, porque el hijo no es un error, una enfermedad, un problema, una carga, no. El hijo es un don, una sorpresa, una alteridad, trascendencia en su más pura inmanencia. Y que no se preocupe la señora Celaá, porque sabemos que los hijos no son nuestra propiedad. Sabemos que ser genitoras de la vida no nos hace propietarias de ella. Sabemos que los hijos son descendencia, no pertenencia. Sabemos que las madres, el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos por amor es la libertad. Sabemos que la maternidad es hospitalidad sin propiedad, que no se preocupe la señora Celaá, hospitalidad sin propiedad. Igual que la paternidad es responsabilidad sin propiedad. Y sabemos que tenemos que parir a los hijos 2 veces, una vez carnalmente, regalándoles la vida biológica, y otra vez socialmente, lanzándolos al mundo de los símbolos, de la cultura, de la historia. Sabemos que los hijos no son nuestra propiedad, pero sabemos que somos custodias de los hijos. Y no podemos solas, necesitamos la familia. Necesitamos una familia basada en la alteridad sexual. Necesitamos la familia porque la familia nos salva, la soledad nos destruye. La familia nos salva precisamente de la idolatría del yo autorreferencial al que nos han conducido estas leyes. Nos salva del individualismo, que es tremendamente irrespetuoso con las generaciones pasadas e insolidario con las generaciones futuras. Necesitamos una familia en la que podamos poner límites a nuestros hijos, porque los que nos han salvado del patriarcado nos han impuesto un filiarcado ahora.
El niño tirano, el niño rey, la ley de protección de la familia no deja ejercer la autoridad en la casa, no deja ejercer la autoridad en la familia, imponer límites, porque los límites nos hacen libres, nos humanizan. La falta de límites nos conduce al vacío de la angustia de la hipermodernidad, nos animalizan, nos mandan al caos más absoluto. Una familia donde podamos hacer el regalo del no a nuestros hijos, el no como regalo. El derecho fundamental de la frustración, yo creo que es un derecho fundamental de la infancia, frustrar a nuestros hijos, decirles, esto no se puede, esto es un límite, te tienes que caer y levantar y conseguir las cosas por tu esfuerzo y por tu voluntad. Una familia en la que podamos dar la enseñanza sexual que entendamos correspondiente a nuestros hijos según su etapa vital y que podamos, o en la que podamos enseñar a nuestros hijos la belleza inmensa de ser varón, la belleza de ser mujer y el respeto entre los sexos, que lo aprenden por impregnación, por modelos de conducta, del ejemplo que den su padre y su madre. Una familia donde podamos enseñar a nuestros hijos que la libertad no es dar rienda suelta a los instintos más básicos de la sexualidad humana. Eso nos deshumaniza, eso nos deshumaniza, eso nos animaliza, eso volvemos otra vez a la horda y dejamos la tribu, porque como decía Freud, la civilización comienza con el control de los impulsos. Una familia en la que yo puedo enseñar a mi hijo, varón, que no hay mayor señorío que el de uno mismo, como decía Baltasar Gracián en El arte de la prudencia, y pueda enseñar a mi hija, mujer, que frente a los depredadores, que los hay depredadores evidentemente, pero son la excepción, frente a los depredadores, el pudor y el respeto por una misma es un arma muy importante. Una familia en la que dar cabida a todos aquellos que desecha la sociedad actual sobre la base de estas leyes, al imperfecto, al discapacitado, al no nacido, al enfermo, al anciano. Porque la familia no tiene nada de ideal, la familia es imperfecta, pero son manifestaciones de originalidad de la vida y nos humanizan tremendamente. Necesitamos decidir y decidir volver a nuestra esencia, volver a nuestra naturaleza que nos quieren quitar, haciéndonos o intentando convencernos de que somos una mera construcción social. Volver a nuestra esencia, convencernos con orgullo del valor de nuestra singularidad y asumir una conciencia no culposa de nuestra naturaleza, de nuestra identidad femenina y masculina. Porque solo así, volviendo a nuestra esencia, podremos volver a ser dueños de nuestro destino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu magnífica intervención, que la verdad es que ha sido como un pequeño rayo de luz, porque lo has expresado muy bien y en positivo y ha sido muy, muy alentador y muy gratificante. El siguiente tema del que nos vamos a ocupar es también muy interesante, que es la manipulación y legitimación de la mentira frente al valor de la verdad, que vamos a introducir también con otro vídeo antes de pasar a nuestros ponentes. Para hablar de todo esto nos van a acompañar Ignacio Sánchez Cámara, que es profesor de Filosofía del Derecho y coordinador en NEOS del Grupo del Trabajo precisamente sobre este asunto, la defensa de la verdad, y también Alberto Bárcenas, que es doctor en Historia Contemporánea en la Universidad de San Pablo CEU, que abordará un poco más específicamente el problema de las leyes de memoria, que son un asunto tremendo porque, como decía antes, anula la propia libertad académica. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El título general un poco de la sesión es Riesgos ante el fin de la legislatura. Bueno, parece que la legislatura, al menos para algunos, resulta ya insoportable. Y esperemos que dure poco y esperemos que lo que venga después sea distinto. Podríamos decir que se trata de una legislatura mendaz, porque si la mentira siempre está muy presente en la política, en estos años no es que ha estado presente, es que ha gozado de una hegemonía prácticamente absoluta. Podríamos preguntarnos, y Jaime Mayor lo ha dicho y lo dice con alguna frecuencia, ¿qué es lo que verdaderamente pasa en España? Pasan muchas cosas. Crisis económica, inflación, paro, etc. Pero realmente todo eso, con ser grave, y nos preocupa y nos agobia a todos,
no es lo más importante, no es lo que verdaderamente sucede, porque lo que verdaderamente sucede es un proyecto de raíz totalitaria que pretende imponer a toda la sociedad española la visión que tienen algunos, tal vez muchos, pero desde luego no todos, y pretenden imponerla desde el poder del Estado, olvidando que la misión del Gobierno nunca puede ser adoctrinar a los ciudadanos y conformar las conciencias. El papel del Gobierno es más bien el de un árbitro que aplica las reglas del juego para todos, pero si el árbitro se convierte en jugador, lo más probable es que acabe haciendo trampas, y eso es lo que nos ha sucedido. Defender la verdad. El primer paso para defender la verdad es declarar lo que efectivamente nos pasa. Y nos pasan muchas cosas, pero fundamentalmente esa. Ejemplos de falsedades hay muchos. Vamos a hablar después de la memoria histórica, de la memoria democrática. Falsedad es declarar que el aborto es un derecho, que existe un derecho a matar, que existe un deber médico, que existe un derecho a morir, perdón, que existe un deber de matar. Todo esto es falso y hay que denunciarlo. Son muchos los proyectos de ley en los que estamos. Yo me temo que en esta etapa final de la legislatura nos vamos a enfrentar a una apoteosis de todos estos proyectos. La eutanasia ya está, la nueva ley del aborto, la ley sobre los trans, que es terrible, entre otras cosas, porque permite que un menor, a los 16 años, pueda decidir cambiar de sexo y hormonarse sin consentimiento de los padres, porque los padres están, en cierto modo, de más. La ley de secretos oficiales, el anteproyecto de ley, que en definitiva es una forma de censura, y, por supuesto, las leyes de memoria histórica y de memoria democrática. Todo empezó negando la existencia de verdades absolutas. Las verdades pasaron a ser relativas y, al final, acaban negándose las verdades. Pero si hubiera sido solo el relativismo, todavía podríamos estar tranquilos. Lo que ha ocurrido es que la mentira se ha presentado como un verdadero derecho. Se afirma, en cierto modo, la mentira absoluta. Vivimos tiempos de eclipse de la verdad y la mentira está por todas partes. No hay que olvidar que no existe voluntad, por mayoritaria que sea, ni existe voluntad democrática que pueda convertir lo falso en verdadero. La democracia no dirime cuestiones de verdad y falsedad. La democracia busca la justicia y nada más. Y la busca siempre de forma precaria, nunca de forma definitiva. Se habla de la libertad de expresión, pero se está cercenando día a día, cada vez más. Me sorprende que, por supuesto, periodistas, medios de comunicación, desde luego profesores, universidades, no clamen contra esta situación. Se combate, se niega la libertad de expresión, pero es que a la vez con eso se impone una forma de vida. Al final no es solamente que alguien se tenga que callar o no decir lo que piensa, sino que tiene que vivir como el gobierno quiere que vivan. Por lo tanto, tiempos de mentira. Se reconoce el derecho a mentir y se niega el derecho a decir la verdad. La mentira se convierte en un derecho y la verdad en un crimen. La mentira es el nuevo gran derecho fundamental. La mentira halaga, además, mientras que la verdad exige. El mundo necesitaría hoy una máquina de la verdad, un detector de verdades para desmontar las mentiras. Y los gobiernos, este gobierno al menos, y no es el primero quizá en la historia reciente de España, son los grandes gestores de esta gran mentira. Aspiran a convertirse en una especie de sacerdotes de una nueva religión política que decide sobre el bien y el mal, sobre lo que ha sucedido en el pasado y lo que no, el contenido de las verdades religiosas, filosóficas y científicas. Lo profetizó Tocqueville. El futuro despotismo que él anunciaba, despotismo débil si se quiere, pero despotismo al fin y al cabo, dejará libres a los cuerpos, incluso felices, para apoderarse directamente de las conciencias y degradará a los hombres sin atormentarlos. En eso estamos, en una especie de campos de exterminio de la verdad en los que se gasearán las almas, ¿no? Y se dejarán felices, libres y sanos
los cuerpos. Vivimos tiempos de mentiras absolutas, pero la verdad es eterna, inmortal e indestructible. Muchas gracias. Damos la palabra a Alberto Bárcena. Que vivimos en un imperio de la mentira es algo absolutamente visible, perceptible para todos, desde hace ya mucho tiempo. Realmente podríamos decir que la primera legislatura ya de Rodríguez Zapatero inaugura una deriva en este sentido, en la que se van imponiendo los llamados nuevos derechos, que no son tal cosa, sino que son o responden a una expresión de deseos egoístas que carecen de fundamento en la auténtica naturaleza humana. Así es como lo expresó Benedicto XVI en su día. Esos nuevos derechos han sido el instrumento con el cual se ha ido modelando la sociedad internacional. En Occidente ha sido así y España no ha sido ninguna excepción. Pero concretando ya en el tema de la verdad y de España y de lo que me corresponde hablar hoy, la Ley de Memoria Democrática, que viene a reemplazar a la de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, que ya se creó con una intención clarísima, que era desunir a los españoles y acabar con la tradición española en el mejor sentido de la palabra. Romper la identidad española. Si la Ley de Memoria Histórica era ya peligrosa y de hecho ha causado grandes estragos, removiendo heridas cerradas, abriendo todas las investigaciones habidas y por haber sobre restos que aparecen aquí y allá, siempre y cuando sean víctimas del bando que ganó la guerra, porque si son del otro, por supuesto, se tapa enseguida la zanja y no se investiga más, se procura que no se sepa más de ellos. Esas víctimas de la represión republicana, naturalmente, en la Ley de Memoria Democrática desaparecen del todo. No solo las de la Guerra Civil y las de la República, sino también las de la transición. Las víctimas de ETA tampoco tienen ahí cabida, se difuminan por completo y no hay más víctimas que las causadas por el franquismo, etcétera, etcétera. Se lleva la segunda transición hasta el extremo de que en el 83, a partir de ahí, establecen ya en la Ley de Memoria Democrática que se supone que habremos entrado en un periodo democrático porque ya ha gobernado el PSOE, pero en esa llamada segunda transición que ya anunció Zapatero, de lo que se trata es de volar por los aires todos los acuerdos de la transición y todo el legado franquista, que no tenemos por qué renegar de él, porque de hecho la transición no hubiera existido si no hubiera sido por las leyes de Franco. Y la España en la que estamos todavía tampoco existiría si no se hubiera creado unas clases sociales medias, inexistentes en España hasta después de la Guerra Civil, que también han hecho posible este cambio. Yo creo que hay que explicar a los españoles con datos objetivos, y aquí no hay tiempo desde luego para hacerlo, que la reconciliación, y además se puede hablar con la autoridad que me da el haberlo vivido, no ya aprendido en los libros, era ya un hecho. La reconciliación era un hecho antes de morir Franco. Que esto se consagrara después, mediante los pactos de la transición, pues como digo, no era nada más que sellar algo que ya había sucedido. ¿Qué viene a decirnos la Ley de Memoria Democrática? Bueno, pues establece, en primer lugar, niega toda una serie de libertades fundamentales. La de expresión, la de cátedra, la de enseñanza, todo eso queda penalizado por completo. Quien se adhiere a la verdad ya no es fiable, como decía también Juan Pablo II en Centesimus Annus, porque la verdad es peligrosa. Tenemos que aceptar esta nueva verdad totalmente manipuladora que ha creado, en definitiva, el Partido Socialista Obrero Español a partir de Rodríguez Zapatero y con su aventajado discípulo Pedro Sánchez ha llegado al virtuosismo, porque esta Ley de Memoria Democrática pretende sustituir a la anterior siendo mucho más radical. ¿Qué tendrán que aprender las nuevas generaciones de españoles? Pues que a partir del siglo XIX, porque lo anterior no les interesa y no se les va a enseñar, es decir, les arrebatan nuestra historia, que es un patrimonio inmaterial de primer orden, y en el caso de la historia de España, al ser esta una historia sin parangón en la historia universal, ese secuestro, ese robo que se les hace de este patrimonio tiene una gravedad especial. Aparte de arrebatarles eso, se les enseña que en el XIX y en el XX también, toda la historia de España se reduce a una lucha entre la luz y las tinieblas. La luz es la democracia, liberalismo, libertades, etcétera, etcétera, que naturalmente encarna la izquierda.
tanto en el 19 como en el 20. Y dice la ley textualmente que el último periodo brillante en el que puede reconocerse el triunfo de la democracia, de las libertades y los derechos individuales consagrados es la Segunda República. Y lo digo con tono escandalizado porque la Segunda República, por cuanto más se estudia, más se entiende que es una sucesión de golpes de Estado. Empezando por el golpe de Estado que la trae. Primero hay un golpe sangriento, que es el de la rebelión de Jaca en el año 30, que fracasa, un golpe militar, y luego viene el golpe ya más sofisticado, que es el convertir las municipales del 31 en un referéndum monarquía-república, y ante un régimen desfondado, sin apoyos, el rey en ese momento, han conseguido el poder de la noche a la mañana, se han constituido en un gobierno provisional que enseguida va a dejar de serlo, y ¿qué hacen? Imponer la ley de las dos Españas, en este caso de la España de la izquierda, contra la ley o contra la España tradicional. Se inaugura ya la República con la quema de conventos. No voy a hacer aquí una enumeración de todo lo que ocurrió, pero sí que hay hitos clave que deberíamos tener en cuenta. La Constitución del 31 es una constitución contra la Iglesia, en un país mayoritariamente católico. Están creando ahí ya un foco de división gravísimo. Están haciendo ingeniería social anticristiana, como la que se hace ahora, pero en aquel momento ya se empezaba a hacer. Hasta que en el año 33 tenemos una encíclica de Pío XI, Dilectissima Nobis, dedicada a España, donde denuncia la persecución religiosa que se sufre aquí. La ley de congregaciones religiosas de ese año prohíbe la enseñanza religiosa, prohíbe a las órdenes religiosas impartir enseñanza y dedicarse a ninguna otra actividad. Es decir, las saca completamente del marco social, condenándolas a la extinción a medio plazo. No me extengo más en esto, pero es que en el 34, un año más tarde, tenemos la Revolución de Octubre, que triunfa sobre todo en Asturias, dando lugar a un ensayo de guerra civil que ya muchos historiadores consideran el principio de la misma. Y es la ejecutiva del PSOE la que pone en marcha esa revolución, que intenta triunfar en Cataluña, solo lo consigue durante unas horas, naturalmente ya proclaman el Estat català, porque esto viene siempre unido de lo mismo, la división de España, porque estos que ahora pretenden ser los adalides de las libertades y de la verdad, siempre han intentado dividirla, siempre han intentado fragmentarla. En el 19 con repúblicas federales o cantonalistas y en el 20, pues como estoy diciendo ahora, durante la Segunda República, fomentando los separatismos. Por cierto, la Ley de Memoria Democrática declara víctimas concretamente del Estado español a ciertas regiones españolas, como Galicia, las Vascongadas y Cataluña. Si esto es reconciliación, que alguien me explique desde qué punto de vista se va a llevar a cabo, porque lo que están haciendo es precisamente destrozar la obra de reconciliación que se había conseguido en España de forma modélica. Para ir terminando, porque se me acaba el tiempo, hay una mención especial en la Ley de Memoria Democrática al Valle de los Caídos. Naturalmente eso es una obsesión que ya tenía Zapatero, que ha vuelto a renacer, aunque siempre ha estado latente con Pedro Sánchez. Se han pisoteado los acuerdos Iglesia-Estado, profanando la Basílica, cuando se profanó también la tumba de Franco, fundador de este monumento, y cuando lo observamos de cerca, el Valle de los Caídos es más que un monumento religioso, donde lo que hay es una basílica, que por cierto, como digo, se han pisoteado los derechos de la Iglesia en este sentido y se van a seguir pisoteando más. Hay la cruz más grande del mundo, una abadía benedictina y una escolanía, y un centro de estudios sociales que creó Franco precisamente para que la doctrina social de la Iglesia se impusiera en las relaciones laborales, creando una verdadera revolución, la más profunda revolución social que España ha vivido nunca. Todo esto hay que destruirlo. ¿Y por qué? Por lo que simboliza. El Valle de los Caídos, me preguntaban hace poco, ¿qué simboliza para mí? Y para mí lo que simboliza es la España católica, que consiguió la reconciliación de las dos Españas, que llevaban un siglo enfrentándose. Y eso se consiguió a golpe de justicia social, la que no se había conseguido establecer nunca, y no ya por falta de medios, sino de voluntad. Esto es todo lo que se quiere destruir y, por supuesto, la unidad de España. El simple hecho, y con esto acabo, de que España esté siendo gobernada desde hace ya un tiempo, desde Pedro Sánchez en adelante, por una alianza de todos sus enemigos, los de dentro y los de fuera, los que acabarían con ella mañana mismo si tuvieran potestad para hacerlo.
nos indica en qué dirección va una ley que es la ley estrella de este Gobierno y que no puede traer más que consecuencias funestas para España. A mí solo me sostiene, desde luego, la esperanza en una intervención de la divina providencia que impida que esto se desarrolle, porque de conseguirse llevar hasta los últimos extremos, tendríamos muy difícil ver la permanencia de España como nación unida de aquí a un corto medio plazo. Y no tengo más que añadir porque tampoco tengo tiempo para hacerlo. Vamos a hablar entonces, seguimos con los temas nacionales, disculpen el error con las pantallas, y vamos a hablar de la situación del Poder Judicial, que es otro tema que no puede haber mejor día para hablar de él, porque hoy ya se ha consumado la dimisión del ESMES, hablamos antes de toda la operación que hay de posible asalto al TC para meter una consulta a lo que a medio plazo, y de esto vamos a conversar precisamente con un miembro del propio Poder Judicial, que es José María Macías, que nos va a acompañar ahora. Muchas gracias. Y ante todo lo que quiero es agradecer a Neo su amable invitación de la mano de Jaime Mayor Oreja para hablar de independencia de la justicia. Aquí dice en tela de juicio, en la invitación y en la presentación que se hacía, se hablaban de los riesgos para la independencia judicial, si realmente vivimos situación de riesgo en el final de esta legislatura. Y creo que se hace necesario, para ubicarnos un poco, antes de hablar de los riesgos que puede estar experimentando la independencia judicial en estos momentos y en el tiempo que queda por delante de esta legislatura, situar el concepto. ¿No? Bien, ¿así? Sí. Decía situar un poco lo que es la independencia judicial, porque es un tema del que se habla mucho, yo lo oigo mencionar continuamente y al final tampoco sabemos muy bien ni dónde queda, ni qué relación tiene con el protagonista en estos días de ese tema, el Consejo General del Poder Judicial, su presidente, su dimisión, lo que eso arrastra, no arrastra y en definitiva qué importancia puede tener para los ciudadanos que eso pueda ser un tema de debate, del que se dice que se habla mucho en el metro y en el autobús. Yo los tomo asiduamente, todavía no lo he oído hablar, pero no por eso deja de ser importante. Bien, para hacer una breve reflexión, porque voy a ser breve sobre lo que implica la independencia judicial y su importancia para los ciudadanos en el día a día que la tiene. Creo que es importante situar el concepto en sí mismo, que al final acaba suponiendo el cierre de un círculo virtuoso. El círculo virtuoso que permite afirmar la existencia de una democracia plena en un país. Nuestra forma de gobierno, tal y como viene configurada por la Constitución, es la de una democracia liberal. Una democracia liberal inmediatamente conectada, anclada en los principios del humanismo cristiano, que son comunes también a la historia y la tradición europea y al proceso de construcción de la Unión Europea. La democracia liberal tiene su apoyo fundamental en un principio, el de Estado de Derecho. Estado de Derecho es Estado en el que todos y cada uno se rigen por el derecho, la expresión de la voluntad soberana del pueblo mediante la ley. Y esa ley vincula a todos los ciudadanos, pero no solo a los ciudadanos, y sobre todo vincula a los que no son ciudadanos, vincula a los poderes públicos. Solo en una forma de gobierno en la que se garantiza que los poderes públicos se someten al derecho que ellos mismos crean, puede hablarse de la vigencia de una democracia liberal. Bien, pues ese Estado de Derecho, a su vez, se asienta en un presupuesto, la separación de poderes. Y la separación de poderes implica, por un lado, que las funciones del Estado se dividen para impedir un poder absoluto en manos de un único centro de poder, pero además no solo supone que las funciones del Estado se dividen, supone también que las funciones del Estado se distribuyen entre centros de poder diferenciados que, a su vez, se contrapesan, se balancean.
Y el objetivo es siempre el mismo, tanto cuando se dividen las funciones del Estado como cuando se establece un sistema de contrapesos en el que ningún poder se impone a otro. Es impedir que el poder se acumule y acabe asfixiando a la democracia. Y aquí es donde gana todo el sentido la independencia judicial. Para que exista realmente un contrapeso de poderes y un reparto efectivo de las funciones del Estado, una de esas funciones ha de ser la judicial. La judicial ha de ser la encargada de asegurarse que el resto de los poderes cumplen con el derecho, que no agotan el derecho, que no usurpan el derecho, pero sobre todo tiene que asegurarse que puede hacerlo sin interferencia de ningún tipo. En eso consiste precisamente la idea de independencia. Lejanía, separación respecto de los otros poderes de entidad política, pero una separación que al final se tiene que concretar en que efectivamente los jueces y tribunales que constituyen un poder judicial pueden hacerlo sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de dirección. En eso al final consiste la independencia del poder judicial. Y, a su vez, esta independencia, para que pueda realmente afirmarse que concurre, que existe, tiene que reunir dos componentes básicos. Uno de índole interno, que afecta a los jueces individualmente considerados. Los jueces han de poder gozar de un estatuto personal que incorpore una serie de garantías que aseguren que cada vez que dictan una sentencia, cada vez que ejercen la función de juzgar, cada vez que controlan un poder público, pueden hacerlo sin ningún tipo de interferencia. Que no les va a sancionar nadie que no sea el propio o desde el propio Poder Judicial, que su sueldo no va a padecer como consecuencia de sus decisiones, que su jubilación no va a padecer por eso mismo, que no van a ser inspeccionados de ninguna forma que no sea la prevista en la ley y por quien tiene que inspeccionarlos, que no se les va a sancionar sino en la forma prevista en la ley y por quien se le puede sancionar en caso de que se haya incurrido en algún tipo de acción, pues, en fin, contraventora de su estatuto. Ese es el elemento del estatuto interno del juez. Pero no es suficiente, no es suficiente. Y tanto no lo es que puede llegar a darse la paradoja de que un país cuente con jueces independientes y, sin embargo, su poder judicial no lo sea. Hace falta un elemento más. Hace falta un elemento externo de organización que se encargue de gestionar precisamente el estatuto del juez para asegurarse de que los jueces realmente en un Estado son independientes. ¿Cómo se puede hacer esto? Hay opciones diferenciadas por poder hacerlo. En nuestro caso, nuestra Constitución estableció un sistema de organización, de gestión externa, separado del Poder Ejecutivo. Está en el artículo 122 de la Constitución y es el Consejo General del Poder Judicial. Ese es un órgano que para cumplir su función de preservar la independencia de los jueces tiene que ser asimismo independiente. Insisto en lo que quiere decir eso. Quiere decir un órgano alejado de los demás, un órgano que pueda actuar sin interferencias. Ese es el elemento clave que asegura en nuestro Estado de Derecho la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Y el Estatuto de Independencia del Consejo General del Poder Judicial, a su vez, está regulado por la ley de la que se dota el pueblo soberano. Ahí se cierra el círculo virtuoso al que antes me refería. Y podemos expresarlo al revés y entonces se ve la importancia de lo que estoy intentando transmitir. Sin un poder judicial independiente no cabe hablar de separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no rige el Estado de Derecho. Y si no rige el Estado de Derecho, no podemos contar con una democracia plena. Ese es el papel, por lo tanto, clave que asume ese órgano tan maltratado del que vienen oyendo hablar de un tiempo a esta parte. Bien, y eso está en riesgo. Hace muy pocas semanas
no diré que me sometí a una entrevista, porque accedí a ella voluntariamente, pero sí que es cierto que la persona que me la hacía era una persona de un medio de reconocida tendencia de izquierda. Y me sometió a una entrevista tengo que reconocer, tan amable como incisiva. Y acabando la entrevista me recordó unas palabras que yo mismo había pronunciado hace cosa de 1 año y medio en la Fundación Villacisneros, en un debate que sostuve con un compañero exfiscal, Ignacio Gordillo. En el curso del debate yo afirmé que había elementos en el Gobierno que de manera evidente estaban planteando un programa para provocar un cambio de régimen. Y lo dije así, y hablé de cambio de régimen. La periodista me decía si yo insistía en emplear esa expresión, cambio de régimen, y me lo decía como quien me reta a repetir una butad que dije en un momento de irreflexión. Le dije que desde luego que lo sostenía, si lo había dicho es porque lo creía. Pero además de decirle que lo quería, le expliqué por qué lo quería y lo hice a través de preguntas que al final tenían todas un contenido muy elemental, tan elemental como la respuesta. Y le decía, pero vamos a ver, ¿hay alguna duda que España es una democracia liberal moderna? Al menos de momento. ¿Hay alguna duda de que en el Gobierno se han incorporado partidos, este Gobierno de coalición, cuyo programa electoral plantea el tránsito hacia un modelo de democracia? Lo será, no lo será, pero desde luego no es una democracia liberal. Al revés, se rechaza ese modelo. ¿Hay alguna duda que los principios de humanismo cristiano inmediatamente conectados con esa democracia liberal son directamente rechazados por ese elemento del Gobierno de coalición? ¿Hay alguna duda de que eso plantea un programa de tránsito hacia otra forma de gobierno y que eso supone cambiar el régimen? Y ya para redondear le decía, ¿y hay alguna duda que eso conecta con el maltrato sistemático al que se ha sometido el Poder Judicial desde el inicio de esta legislatura? Aquí es donde me planteo una pequeña variante sobre la presentación que se hacía del tema, son los riesgos al final de la legislatura. Yo, tal y como los he vivido en estos últimos años, son los riesgos desde el inicio de la legislatura. Ya veremos cómo acaba, pero los síntomas que hemos tenido han sido notables. Hemos tenido estos síntomas desde el momento en el que el primer día, no al cabo de unos meses, no, el primer día de la toma de posesión de este Gobierno, un vicepresidente segundo del Gobierno se instala en un plató de televisión, en Antena 3, recuerdo, y su primer acto público como vicepresidente segundo del Gobierno es ofender a los jueces y tribunales de este país, que nos obligó al día siguiente la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial a emitir una nota de queja y de llamada a la responsabilidad y a la mesura por parte de los miembros del Gobierno cuando se relacionaran con otros poderes del Estado. A eso siguió después un intento de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para intentar que las mayorías que podían nombrar a los miembros del Consejo, ese Consejo que se encarga de velar por la independencia de los tribunales, pues fueron unas mayorías reducidas, de tal manera que el Consejo pudiera nombrarse por la misma mayoría que da apoyo a un Gobierno para establecer una correlación absoluta Parlamento-Gobierno del Poder Judicial. Esto siguió después una ley que ahí está durmiendo el sueño de los justos, los recursos de inconstitucionalidad planteados contra una ley que nos impide ejercer las funciones constitucionales. Esto ha seguido después el manoseo impúdico de la propia ley de reforma que se viene a contrarreformar otra vez para permitir que solo una parte pequeña de las funciones, pero muy relevante, las que consiste en nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, pues al menos eso sí pudiera hacerse, allí donde había un interés concreto de naturaleza eminentemente partidista. Todo esto es riesgo. Yo el broche de esta situación la viví hace prácticamente una semana. No diré que un broche de oro porque lamentablemente no fue así.
pero asistí al desayuno informativo que el señor Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, dio para despedirse después de una visita que esperemos que surta algún fruto, pero que en el mismo momento resultaba un tanto decepcionante por las noticias que iban llegando sobre el impacto que iba a tener la visita. En el curso del desayuno, un periodista le preguntó al señor Reynders qué era lo que había querido decir cuando había afirmado que España no podía permitirse el lujo de asumir la presidencia del Consejo de la Unión en el segundo semestre del próximo año. Si había querido decir que eso implicaba que la Unión Europea adoptaría medidas de carácter jurídico para imponer el cumplimiento de los estándares europeos, porque el problema al final es este. Tenemos una regulación del Consejo General del Poder Judicial que se está reclamando que se adecue a los estándares europeos y hay una resistencia por parte del Gobierno a presentar un proyecto de ley que lo permita. Y el señor Reynders dijo que no, que él no planteaba ni había sugerido que se iban a adoptar medidas de carácter jurídico para obligar a España a cumplir esos estándares. Solo había querido decir que España no podía permitirse el lujo del tremendo daño a su reputación que supondría asumir la presidencia en el segundo semestre sin dar ejemplo del cumplimiento de las normas de Unión en materia de independencia judicial. Y después añadió, no more than that. Solo eso, solo eso. Claro, la ironía del señor Reynders era evidente. Después de haber dicho que España no podía permitirse el lujo de ver su prestigio pisoteado, solo eso, nada menos que eso, me giré para ver qué impacto había producido en la ministra de Justicia semejantes palabras y lo que vi fue una cara de satisfacción tremenda por haber oído que no se adoptarían medidas jurídicas. Donde quedase el prestigio de España era algo que al parecer no tenía relevancia. Eso, para mí, plantea incluso una situación de mayor riesgo en lo que está por venir que todos los desastres de la guerra que he relatado con anterioridad. Solo diré que hoy, este mediodía, ya para concluir, el presidente Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, ha formalizado su dimisión. Puedo decirlo en público porque se lo he dicho en privado muchas veces y en público cada vez que ha terciado. Creo que se ha equivocado, creo que lo ha hecho con toda la buena fe y con todo el interés de conseguir para España un poder judicial mejor. Pero se ha equivocado porque abre un periodo de incertidumbres ahora importante. Y uno de ellos es si esa situación que se ha generado con la dimisión puede ser aprovechada como una excusa para una modificación de la legislación en materia de Poder Judicial, no precisamente en la línea que nos está reclamando Europa, de más transparencia, más independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo, sino que se pueda llegar a aprovechar para todo lo contrario. En fin, habrá que estar atentos porque los riesgos son reales. Muchas gracias. Gracias, José María. La verdad es que se ve el valor de la obra de Neos pudiendo asistir a una explicación de primera mano de este calibre de una persona que está en la propia cocina del problema, de un vocal del Consejo del Poder Judicial, que de una manera ponderada nos ha explicado aquí clarísimamente que está en riesgo el cimiento del propio Estado de Derecho. Volvemos ahora sí al asunto de Ucrania, del que nos vamos a ocupar con Javier Rupérez, diplomático, fue embajador en su día de España en Washington, y con Ramón Pérez Maura, compañero y sin embargo amigo en el debate, donde es director de opinión. Muchas gracias sobre todo a Neos y a Jaime Mayor por la confianza en encargarme esto, que es una muestra, como decía Luis, de la confianza y apoyo que demuestra Neos en el debate y que nosotros intentamos estar a la altura de esa confianza. Seremos muy breves, tenemos poco tiempo. Solamente quiero transmitir una idea, espero que quede clara. La de Ucrania es una guerra de valores. Molesta oírlo, pero Vladimir Putin es un tirano que asesina a sus rivales, no solamente a los ucranianos.
Rusia es el único país del mundo que cuando un dirigente opositor está enfermo en un hospital se cae por la ventana y se cae con frecuencia. Los otros tiranos lo que suelen hacer es envenenarlo y hacer una autopsia falsa y decir que se murió. Eso a Putin no le basta. Él necesita que los demás opositores sepan que los van a matar y dar ejemplo. A muchos no les gusta que se recuerde este paralelismo, pero para mí es inevitable. Hoy vivimos lo que se vivió en 1938. El 12 de marzo de 1938, Adolfo Hitler anexionó Austria, diciendo que también los austríacos también eran alemanes. Exactamente el mismo argumento que ha utilizado Putin en la anexión de estas provincias ucranianas que acaba de incorporar. Entonces, todo el mundo miró para otro lado. El 1 de octubre de 1938 vimos la anexión alemana de los Sudetes. Los Sudetes era una región de Checoslovaquia que estaba repartida entre Bohemia, Moravia y la Silesia Oriental, y por no querer responder, Chamberlain fue a ver a Hitler, aceptó, y como le dijo Winston Churchill, aceptabas el deshonor para no tener la guerra, al final tendrás el deshonor y la guerra. Fue exactamente así. En 2008, Rusia se anexionó Abjasia, que es una parte de Georgia. Aunque formalmente es un Estado independiente, mantiene relaciones diplomáticas solamente con Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu y Tuvalu. Les aclaro que son 3 islas del Pacífico y Nauru, el único país del mundo con el que tiene relaciones diplomáticas, es con Abjasia. Vamos, un auténtico reconocimiento de algo que todo el mundo sabe que es parte de Rusia. Y en 2014 callamos ante la anexión de Crimea, rompiendo, igual que en el caso de Georgia, con los acuerdos de disolución de la Unión Soviética que habían sido universalmente reconocidos. Nadie movió un dedo por ayudar a Ucrania. Incluso Rusia tuvo la desfachatez de construir el mayor puente de Europa para que se pudiera ir por carretera desde el territorio ruso hasta Crimea sin tener que pasar por el resto de Ucrania. Es el puente que hemos visto parcialmente destruido este fin de semana. Esta comparación entre Hitler y Putin suele ser descalificada como superficial por los que sostienen que ya es hora de que Zelensky se dé cuenta de que es mejor ceder un poco. A mí me gustaría que alguien me explicara cuál es, en el fondo, la diferencia entre el expansionismo de Alemania en 1938 y el de Rusia en 2022, porque yo no la veo. Lo que me parece importante para nosotros de esta guerra es que, una vez más, un tirano como lo fue Hitler ve debilidad en las democracias porque percibe falta de valores, lo mismo que Hitler creía ver en Inglaterra, creía ver en Francia y en otros países de Europa de la época. Tenemos sociedades profundamente desestructuradas y extremadamente acomodadas a un estado de bienestar que yo no voy a criticar en este contexto, pero que ante el temor de que terminen cortándonos el gas, por poner un ejemplo, prefieren ceder ante el tirano antes que plantar cara. Y a mí también me parece muy preocupante cómo durante meses hemos seguido viendo a nuestro alrededor colegas y amigos que teóricamente sí tienen valores bien fundados y que se han dejado seducir por un Putin que cuenta con el respaldo de una Iglesia ortodoxa tan vendida hoy al poder como lo estuvo durante buena parte del régimen comunista. En estas últimas semanas espero que las fosas comunes llenas de gente torturada les hayan hecho reflexionar sobre sus posiciones. Seamos conscientes de que Vladimir Putin cree que somos débiles. También los españoles, que le estamos comprando gas que importamos en barcos. Este gobierno dice tener principios. Anuncia sus críticas a Rusia y su posicionamiento
con Ucrania, pero necesita comprar a Moscú un gas que antes nos suministraba Argelia y por incompetencia diplomática de este gobierno, Argelia nos está cortando. Esos son los principios que defiende España con este gobierno. Decimos apoyar al agredido, pero financiamos al agresor. Muchas gracias. Hasta ahora, prácticamente, aunque hemos pasado recientemente por momentos globalmente muy complicados, la crisis económica de 2008, la pandemia, pero hasta ahora el mundo se movía sobre unas bases universalmente reconocidas, no perfectamente reconocidas. Este no era un mundo ideal, sigue sin ser un mundo ideal, pero al mismo tiempo basadas sobre unos reconocimientos que tenían su origen ya en la Primera Guerra Mundial, en los 14 puntos del presidente Wilson, y ciertamente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en donde, como bien ha explicado Ramón Pérez Maura, hubo una decisión muy clara de acabar con los totalitarismos. Ya sabemos perfectamente que nació la Unión Soviética, que hubo una Guerra Fría, que las potencias occidentales se enfrentaron a las potencias fundamentalmente soviéticas, pero había unos términos de referencia muy claros que están reconocidos y recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, que empieza diciendo que precisamente para evitar el flagelo de la guerra, que durante 20 años había afectado a 2 generaciones, se establecía un principio que empezaba por reconocer la necesidad de respetar algo absolutamente fundamental: la renuncia a la utilización de la fuerza como sistema para resolver los problemas internacionales. Y naturalmente, al mismo tiempo, en 1945 se establecían toda una serie de referencias a los derechos humanos, a la igualdad de las personas, del hombre y de la mujer, a la necesidad de reconocer los sistemas soberanos y al mismo tiempo también de reconocer un derecho internacional basado en algunos principios básicos. Algunos principios básicos que, si nos fijamos, son claramente principios cristianos: la renuncia al uso de la guerra, la identidad de las personas, la dignidad de las personas, la igualdad de las personas. Todo ese mundo ha sobrevivido, con errores, con catástrofes, incluso con ataques injustificados. Pero habíamos evitado una tercera guerra mundial porque, al fin y al cabo, todos sabían cuáles eran los límites que se debían respetar, las famosas líneas rojas. Esas líneas rojas las ha roto la Federación Rusa bajo Putin. Y las ha roto de una manera, y hay que calificarlo sin ningún tipo de contemplación, con una actividad que le califica de criminal de guerra. Putin es un criminal de guerra. Y está al frente de un país que le sostiene y le aplaude en lo fundamental, y consiguientemente un país que está siendo también un delito, está cometiendo un delito que es claramente injustificable y al mismo tiempo penable como tal. Estamos viviendo una situación efectivamente dramática y terminal, porque no es únicamente el término bélico que nos preocupa, sino el término económico, el término social, el término medioambiental, muchos de los cuales están relacionados precisamente con esta guerra absolutamente injustificada. Y desde luego una guerra que al mismo tiempo ha puesto gravemente en duda todos los principios básicos de lo que es el orden internacional, el orden liberal, el orden, si uno quiere, del humanismo cristiano. Y lo que tenemos que preguntarnos es exactamente qué es lo que queremos hacer al respecto y cómo queremos acabar con este horror, porque es un horror. Y lo vamos a pasar mal, y lo estamos pasando mal, pero tenemos que identificar claramente cuál es el responsable de esta situación. El responsable se llama Vladimir Putin, sin ningún tipo de duda. Y lo que tenemos que pensarnos también, más allá de lo que dicen los politólogos y los geopolíticos, es lo que tenemos que pensar que es la solución final a esta misma situación. La solución final no puede ser otra que la derrota de Putin y la derrota de la Federación Rusa.
Cualquier otro tipo de planteamiento nos llevaría a una aceptación de principios y de realidades que son absolutamente incompatibles con lo que es una mínima consideración de la dignidad humana. Y eso, naturalmente, también nos lleva a decir a aquellos que también mencionaba Ramón, a aquellos compañeros y amigos que dicen, hombre, al fin y al cabo, el Occidente se ha equivocado en el tratamiento que ha prestado a la Federación Rusa, no ha sabido integrarlo, al fin y al cabo tiene razón, no tiene absolutamente ninguna razón. Y tenemos varias pruebas. Tenemos pruebas, por ejemplo, de todos aquellos países que cuando desapareció la Unión Soviética salieron literalmente corriendo, buscando ¿qué? Prosperidad y seguridad. Prosperidad en la Unión Europea y seguridad en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN. Y por eso, cuando en este momento nos encontramos con que dos países que tradicionalmente habían hecho de su vida una reclamación de la neutralidad, como es Suecia y Finlandia, quieren pertenecer a la OTAN, nos tengamos que preguntar en qué gobierno estamos, con qué gobierno estamos viviendo, cuando resulta que una parte de ese gobierno, ya se pueden imaginar que me estoy refiriendo al gobierno español, dicen que no quieren que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Porque al final de la historia, los politólogos, los analistas, los geopolíticos hacen bien en contarnos lo que está ocurriendo, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos. Lo que queremos es la derrota de Putin. Lo que queremos es la desaparición de Putin. Lo que queremos, como al final de la Segunda Guerra Mundial se produjo, es que Putin haga frente en un terreno judicial a sus responsabilidades criminales. Lo que queremos es que la Federación Rusa haga también frente a todos aquellos elementos de destrucción brutal que ha introducido en Ucrania y que, consiguientemente, haga frente a sus reparaciones. Y lo que tenemos que ver también es qué hacemos con el mundo internacional, con el orden internacional, que Putin, sin ningún tipo de razón, ha violado de manera brutal. No podemos seguir viviendo con un esquema político internacional en donde un país como la Federación Rusa sigue manteniendo el poder de veto sobre las decisiones del Consejo de Seguridad. Yo comprendo que todo eso es difícil de decir, difícil de comprender, difícil de poner en práctica, pero está en el fondo nuestra dignidad, está en el fondo la perpetuación del mejor sistema que ha tenido la humanidad en todos sus siglos de existencia, que es el orden liberal. Y como decía el canciller Adenauer, yo estoy en el lado de la libertad. Muchas gracias. Esta semana celebramos el día de la Fiesta Nacional Española, el 12 de octubre, y vamos a ver al respecto un pequeño vídeo reivindicando, poniendo en valor y celebrando nuestro gran país, España. Bueno, es tristemente irónico porque es todo cierto, es un poco así. Vamos a cerrar, hemos hablado aquí bastantes veteranos, vamos a cerrar con una persona joven, con Lucía Pérez, que es del llamado Club de los 350, que es una plataforma de jóvenes que se están moviendo un poco pues, para pensar la España del futuro y tomar las riendas un poco en la línea de pensamiento que aquí hoy estamos sustentando. Lucía nos va a hablar del compromiso de todos ellos en defensa de nuestros fundamentos. Cuando quieras, por favor. Buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero dar las gracias a los propulsores de NEOS por dejarnos esta plataforma para poder unirnos todos por el mismo objetivo, que sea un encuentro de la sociedad civil que nos ilusione y nos dé esperanza para poder cambiar el rumbo de España. Por supuesto, gracias también por dar voz al Club de los 350. Nosotros, los jóvenes, también queremos ser protagonistas de esta transformación cultural tan necesaria. Señoras y señores, amigos todos, quisiera compartir con todos ustedes una reflexión personal que me inquieta profundamente. Leyendo a Friedrich Hayek, en una de sus obras fundamentales, de los fundamentos de la libertad, señala que para preservar la bendición de la libertad es absolutamente necesario recurrir constantemente a los principios fundamentales. Entonces me cuestioné, ¿cuáles son esos principios fundamentales que preservan la libertad?
¿Qué fenómenos complejos han tenido lugar en la civilización occidental para alcanzar estos estándares de prosperidad que hoy podemos disfrutar? Hoy aquí los ponentes nos han iluminado con sus ponencias y nos han desvelado las respuestas de cuáles son estos principios fundamentales. Dejadme hacer mi humilde reflexión sobre estos principios fundamentales que he considerado más relevantes. Mi reflexión principal se centra en el papel fundamental que cumplen las instituciones en el florecimiento de la civilización occidental. Como bien señalaba José María Macías, el imperio de la ley, la separación de poderes, la delimitación de los derechos de propiedad, el libre mercado, la sociedad civil, el entorno moral y cultural. ¿Cómo hemos dejado que unos pocos hayan degenerado estas instituciones? Nosotros, los jóvenes, debemos respetar las instituciones que nos preceden. Como señaló Burke, las instituciones tienen un legado valiosísimo de sabiduría, sin el cual el ejercicio de la libertad no es posible. Tampoco podemos descuidar lo que nos proporciona un férreo punto de referencia, lo que podríamos decir que es el corazón de Occidente, la ley natural, enraizada en la misma naturaleza del hombre y previa a cualquier legislación humana. No debemos olvidar que cada uno de nosotros somos iguales y dignos de derecho. Hemos recibido de la naturaleza el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Cómo se ha realizado esta perversión de la ley? ¿Cómo hemos permitido que la ley no solo se haya desviado de su objeto, sino que sea contraria a los derechos naturales del hombre? Todas estas leyes que se oponen a la vida, como el aborto, la eutanasia, las que violan la integridad de la persona humana, todas estas leyes corrompen nuestra civilización. Nosotros, los jóvenes, debemos preservar la transmisión y la conservación de la vida. En esta búsqueda constante de hallar más respuestas sobre cuáles son esos principios fundamentales, encontré una respuesta interior, quizá la más iluminadora e importante, para el florecimiento de la civilización occidental y la libertad auténtica. Dejadme que comparte con ustedes, comprendí que lo que realmente habría revolucionado el mundo había sido, sin duda, la virtud del hombre de entender que la renuncia de los impulsos más primarios y egoístas eran por un bien superior, que la grandeza es mucho más de lo que nos quieren vender en la sociedad actual. Esta mirada, amante del largo plazo, permitió no solo alcanzar la prosperidad de las naciones enteras, sino también elevar el alma de los hombres. ¿Cómo hemos permitido que la cultura y la política distorsionen esta visión del hombre, haciéndonos ver que el camino fácil y egoísta se encuentra al sentido de la vida? Nosotros, los jóvenes, no caemos en ese error. Debemos cultivar la vida moral, buscar la verdad, practicar el bien y, por supuesto, contemplar la belleza. Todos los que hoy estamos aquí nos oponemos a socavar estos principios fundamentales que nos han permitido vivir en paz y en prosperidad. Nos llamarán radicales por negarnos a esta decadencia moral. Seremos cancelados de la vida pública, pero no decaigáis. El bien está de nuestro lado. Lo que nos mueve es el deseo por hacer el bien, por proclamar la verdad, por ser honrados, de trabajar duro, por contribuir a la prosperidad de nuestra patria. Unamos nuestras fuerzas, asociémonos, luchemos por un mismo fin. Solo así se vencerá el bien frente a los ataques continuados a nuestros pilares fundamentales. Quisiera finalizar mi intervención invitándoles a todos ustedes al próximo evento de NEOS que tendrá lugar el 19 de noviembre. Muchas gracias. Llegamos ya al final. Creo que ha sido una velada muy fructífera. Quiero dar las gracias a todos nuestros ponentes porque han hecho unas exposiciones muy constructivas. No se han quedado solo en la denuncia, han empleado un estilo argumentativo, sereno, que creo que es el que conviene. Es el que emplea la plataforma NEOS, que se está convirtiendo en una especie de faro en un mundo que nos quieren meter una suerte de pensamiento único que no creo que ni siquiera comparta para nada la gran mayoría de la sociedad española, como demuestran aquí hoy ustedes. Como los actos de NEOS hacen siempre, vamos a concluir, si hacen el favor de ponerse de pie, escuchando nuestro himno nacional. Muchas gracias.